Y buenas, gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Señores, continuamos con la ruta Cineti Hacha. Señores, estamos escalando la gran montaña de Ñocribo. Esta es la montaña para cruzar al área de Mununi número 3. Señores, aquí estoy yo caminando hacia Hacha. Y bueno, estamos ya llegando al filo. Esto es cámara rápido para que vean lo difícil que es. Es muy largo el camino, así que lo puse en cámara rápida para que no se le haga aburrido. Así que señores, ya ven el panorama, ya saben más o menos cómo es la situación, las piedras y bueno, todo el ambiente es un frío bastante fuerte para las personas que no están acostumbrados a caminar en el frío. Es muy frío. Está amaneciendo ya, llevamos casi 7 horas de camino, así que ya estoy bastante agotado. Como ven, llevo mi propia carga. Bueno, ahí estamos dándole duro al camino. Bueno, en realidad el camino está agotándome, está haciendo todo lo que un molino puede hacerle al maíz, moliéndome prácticamente, así que estoy ya llegando al filo y estoy a punto de llegar al filo. El camino es repetitivo, es muy repetitivo. No sé, siento que ya estoy llegando y cuando reacciono todavía no he llegado y sigo y no llego. Estoy llevando mi carga para experimentar lo difícil que es, y es bien difícil subir. Luego de subir voy a bajar, o sea, es un camino donde o tienes que llegar sí o sí, o bueno, no te puedes quedar por el camino. Así que bueno, aquí estamos viendo cómo son los caminos. Pues el camino que dirige hacia el filo. Señores, el filo, cuando se llega al filo, me han comentado la gente que acá en el filo se puede observar las áreas costeras de la comarca de la región Ñocribo, por el área de Cusapín, por el área de Chiriquí Grande. Se puede observar desde este cerro. Es una montaña. Es la serranía, la misma serranía. Aquí pensaba que ya estaba llegando, pero bueno, no había llegado. Sí, bueno, sí me han comentado que desde acá arriba se podía observar y se puede observar toda la costa, pero como hay neblina, bueno, no se va a apreciar. Ya estamos aquí viendo los arbustos, los árboles, la vegetación de esta zona. La clima bastante difícil, más el cansancio, más el sueño, y bueno, es todo en uno. Así que sigo aquí dando lo mío, dando lo todo. Y bueno, ahí llevo mi lonche, llevo mi carga. Es difícil, señores. Y bueno, señores, creo que ya estamos llegando a la cima, ya estamos llegando al filo. Este es el filo, el gran filo. Fue una alegría muy inmensa para mí llegar al filo, porque ya estaba muerto, molido totalmente, aniquilado, destrozado. Ahora con ustedes voy yo mismo a hablarle un poquito. Finalmente, hora de camino, llegamos al filo. Este es el filo de Mununi número 3. Y bueno, ya estamos por acá. Hay mucha neblina, no se puede ver el paisaje. La neblina es muy espesa. Y bueno, finalmente estoy aquí. Saludos a todos. Bueno, que Dios me dé fuerza para seguir, porque ya la verdad, ya estoy listo. Listo para la foto. Así que señores, vamos a continuar con esta ruta Cineti Hacha para todos ustedes. Miren, estoy listo, así que nos vemos por ahí.